SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de radio al volante, operación salida para la Semana Santa. DGT, Lucía Andújar. Muy buenas noches. Hasta ahora estamos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de varias vías secundarias. En Asturias permanecen intransitables dos redes secundarias en la zona del concejo del Valdés. Estas vías son la AS36 y la AS219. También estamos pendientes por incendios de 4 vías secundarias cortadas en Castellón: la CV20 en Cirat, CV195 en Caudiel, CV203 en Ayodar y la CV207 en Puebla de Arenoso. Al margen de esto, les pedimos mucha precaución en Ourense, ya que las obras de mejora de la calzada en 2 tramos de la A52 están provocando algunas complicaciones en estos tramos y vías. Estas zonas son Allariz y también en Valenzá. Al margen de esto, circulación muy tranquila ya en este viernes, pero les pedimos mucha precaución al volante. Pero la mayor alteración de esta operación salida se está viviendo en los trenes. A primera hora de la tarde se ha producido una avería seria en la estación de Chamartín, en el norte de Madrid. Ha bloqueado durante horas todos los trenes de AVE que salían y entraban de esa estación. A última hora de la tarde ya han empezado a circular los trenes. El caos en la estación ahora mismo ya no es el que era, pero todavía quedan viajeros bloqueados. Situación en este momento, Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se ha retomado prácticamente la normalidad en Chamartín. De momento, la última noticia que tenemos desde Renfe es que, aunque siguen las tareas de reparación, porque hay problemas todavía en algunas vías, la previsión es que los trenes que mañana tenían programada la salida o llegada a Chamartín lo hagan desde allí, desde Chamartín, sin problemas. Los últimos trenes de alta velocidad esta tarde con destino a Alicante y a Murcia han salido desde Atocha. Mañana ya, salvo sorpresa, lo harán desde Chamartín, y los que tenían origen destino norte han retomado la circulación sin problema ya al final de la tarde. Los retrasos se han ido descongestionando. Dicen desde Adif, no hay trenes parados en las vías como consecuencia de la incidencia a esta hora. Bueno, María, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí sigo. María, tú estás parada ahora mismo. Sí. O sea, dice Adif que no hay trenes parados, tú estás parada. ¿Dónde estás? Claro, es que lo estamos escuchando. Pues mira, estamos en algún lugar entre Medina, que fue la última parada que hicimos, y Madrid. Entonces lo ubicamos los viajeros, estamos con el Google Maps, y pues ahora nos marca como 46 kilómetros, pero claro, no lo sabemos, no sabemos calcular cuánto falta, ¿no? María, es que tú y yo hemos hablado ya a las 8 de la tarde, al inicio de hora 25, y hemos vivido un momento de alegría aquí, porque en directo escuchábamos como en la megafonía os decían que ya todo recto hacia Madrid. Bueno, pues no. Y se puso todo el vagón a gritar, seguimos, porque nos habían dicho que íbamos a estar parados 90 minutos. Y entonces seguimos, y cuando llevamos un ratito nos dijeron que íbamos a volver a parar en Medina, y que ahí tendríamos que no se sabía cuánto tiempo parábamos hasta que Chamartín diese orden de que se podía entrar. Yeah. Entonces ahora mismo de Medina ya salimos y estamos parados en algún lugar cerca de Madrid. Yo tenía que llegar allí a las 8:18. Y bueno, la gente se lo está tomando bien, ¿eh? Lo que pasa es que ya ahora estamos un poquito aburridos. Aquí tengo un niño delante que habla en inglés y que están jugando al Uno. Habla en inglés, te iba a decir que nos lo pasaras, pero no, déjate. María, venga, mucho ánimo. Sí, pues nada, espero que cuando me vuelvas a llamar, pues ya esté, madre. Venga, vamos a hacer una cosa. No hay que tomarlo con humor. Si termina antes nuestro programa que tu viaje, esta noche cerramos hora 25 contigo, ¿vale? Venga. Un abrazo, María. Adrián del Pozo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. ¿Tú dónde estás ahora mismo? Pues también parado, Aimar, en un tren de la estación, en la estación Valladolid-Campo Grande. El tren ha salido puntual de la estación de Abando de Bilbao a eso de las 6 menos 25 de la tarde, pero durante el trayecto se ha parado no una, sino 2 veces. La primera ha sido al llegar a Burgos, donde los revisores han informado de que el colapso en la estación de Chamartín era total, que no estaban entrando más trenes en esa estación para no empeorar la situación, y que la orden era que los trenes permanecieran en la estación en la que estuvieran o en la más cercana. Bueno, tras unos 20 minutos ha reanudado la marcha, pero al llegar a Valladolid hace apenas 25 minutos ha vuelto a parar de nuevo con el mismo motivo, y aquí seguimos. De momento no hay una hora estimada para que el tren pueda volver a funcionar, pero el retraso de este tren ya supera la hora. Adrián, ánimo. Muchas gracias. Esto quienes están llegando a Madrid, pero quienes todavía tienen que salir de Madrid, porque hemos visto imágenes
tremendas esta tarde de muchísima gente, ya no solo dentro de la estación de Chamartín, también fuera, porque ha habido un momento en el que los servicios de seguridad han cerrado el acceso para que no se produjeran aglomeraciones en el interior. Ahora mismo, allí en Chamartín, Javier Carrera, ¿cuál es la situación? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Bueno, la verdad es que se está despejando bastante esta entrada de la estación de Chamartín. Siguen siendo decenas los que esperan que por megafonía avisen de que su tren está disponible, pero ya no es esa imagen de caos que relatábamos durante la tarde. Ha habido momentos aquí de auténtico desconcierto, nadie sabía qué pasaba. Eran cientos los que llenaban esta entrada de la estación porque no se podía acceder al vestíbulo. Como decías, estaba colapsado. La avería, claro, se ha arreglado pronto, pero el problema ha sido gestionar a los cientos de personas que se han acumulado aquí que no sabían si iban a poder coger sus trenes. Vuelve la calma, pero hay pasajeros que están llegando durante la última hora porque tenían sus trenes programados por la noche y se han encontrado esta escena que no acaba nunca. Una de ellas es Belén. Belén, buenas noches. Hola, buenas noches. Belén, tú tenías un tren a las 9:30 a Valladolid. ¿Y qué te has encontrado? ¿Qué sabes? Pues todo lleno de gente y con muchísima demora de todos los trenes y no sé cuándo saldré, si a las 12 o si llegaré a salir. Claro, Aymar, aquí cada vez que suena la megafonía se hace el silencio, parece casi el bingo esto, para intentar escuchar si es tu tren el que toca. Belén, me lo contabas antes, ¿cuál es tu truco para saber si es tu turno? Yo tengo ahí fichado a un señor con una gorra y yo en el momento en que se mueva yo voy detrás, corriendo. Gracias, Belén. Déjame que diga, Aymar, que está aquí el novio de Belén, que me ha traído una hamburguesa para pasar la noche muy amablemente y se lo agradecemos mucho. Mientras seguimos aquí esperando, como decía Aymar, decenas de personas esperando, pero la situación se normaliza. Y déjame que diga también que lo más destacable, porque lo comentaban aquí varios pasajeros, es la calma con la que se está tomando todo el mundo la situación. No ha habido grandes incidentes, algunos gritos, algunos nervios, pero todo el mundo ha esperado pacientemente su turno para iniciar ahora sí esas vacaciones de Semana Santa. Carrera, pero tú no eras vegano. Yo, vegano, cuando he dicho yo eso, Aymar. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Viernes 31 de marzo, último día de marzo, en la mesa del análisis esta noche, Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y dos escritores, Juan Manuel de Prada, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas noches, Aymar. Y Daniel Bernabé, buenas noches. Buenas noches, Aymar. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en que Pedro Sánchez se ha reunido con Xi Jinping, ante el que ha denunciado la guerra ilegal e injusta de Rusia. He insistido en la importancia de que Ucrania sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan. Y además he expresado al presidente Xi el apoyo de España a la fórmula de paz que lanzó hace ya unos meses el presidente Zelensky. No ha sido tan explícito el presidente chino, que ha hablado de compartir con España contribuciones a la paz y el desarrollo del mundo. El día después de la imputación penal de un expresidente de Estados Unidos por primera vez en la historia, la de Donald Trump, el actual Joe Biden ha evitado hoy comentar la situación, mientras la defensa de Trump asegura que se va a entregar voluntariamente y que van a llegar a juicio sin acuerdo con la Fiscalía porque es inocente. Lo cierto es que Trump está utilizando su imputación para agitar a sus seguidores y sacar tajada política. Un viernes de desconcierto en Génova después de que el vicepresidente de la Comisión Europea, que es miembro del Partido Popular Europeo... Claramente es una reforma que va en la buena dirección. España, también como Francia, están tomando medidas para asegurar la sostenibilidad de sus sistemas de seguridad social y de pensiones. Haya defendido en Radio Nacional todo lo contrario a lo que proclama el PP sobre la reforma de las pensiones, algo que Feijóo ha tenido problemas para explicar. Son unas declaraciones institucionales. El vicepresidente de la Comisión y amigo van en el buen camino, en el sentido de que se exige esa presentación de reformas. No sé si Bruselas tiene más información que el Partido Popular. 6 de cada 10 españoles dicen que tienen que esperar una semana para ir a su médico de cabecera. Lo dice el barómetro sanitario del CIS, que refleja que la satisfacción de los españoles con el sistema público está muy lejos todavía de los niveles prepandemia. Y todo esto en un día muy especial en Jerez de la Frontera. La bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto todo. Pues sus batas de cola, sus joyas, sus premios y mucho más ya forman parte del Museo de Lola Flores, que ha inaugurado su familia. Para ustedes va a ser un shock también, porque van a ver el arte puro al hablar, al moverse, al bailar de Lola Flores. Pero para nosotros es volver a tener a mi madre viva y en su tierra. Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Y un sonido más, el sonido de la noche en Asturias. Que da una idea de lo difícil que se le está poniendo el viento y el fuego a los bomberos allí en Asturias. Pasto de las llamas desde el martes, y que hoy ha llegado a arder en 121 puntos, en 121 focos distintos a la vez. El último balance habla de 96 incendios, la mayoría lo peor en el oeste. Adrián Barbón, presidente de Asturias, buenas noches. Bueno, buenas noches por decir algo, la verdad.
Pues sí, de verdad. Presidente, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué datos tiene? Bueno, pues mire, ahora mismo acabo de tener una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios de Asturias para darles explicación del momento que tenemos. Tenemos 93 fuegos activos en este momento, aunque los que más nos preocupan están en la zona del occidente de Asturias, en los municipios, o los concejos, como decimos en Asturias, de Valdés, de Allande, de Tineo. En esa zona es donde se concentra la mayor dificultad, Villallón, ¿no? Y bueno, pues estamos pendientes sobre todo de que mañana cambie la climatología, que por fin llegue la lluvia, que es lo que nos va a favorecer, y sobre todo que para el viento, porque el gran enemigo que estamos teniendo en esta lucha contra el fuego es sin duda el viento, aparte de los criminales que, yo abiertamente lo digo, están practicando terrorismo, ¿no? Un terrorismo ambiental que está sufriendo ya la gente. ¿Pero quiénes son, presidente? ¿Los tienen localizados? No lo sabemos, esa es la desgracia, porque aún... Vamos a ver, aquí es cierto que en marzo, en el mes de marzo es habitual, ¿no? En Asturias es recurrente desde hace muchos años que en determinadas zonas, pues alguien, ¿no?, relacionado con determinadas cuestiones que vamos a decir casi incluso ancestrales, encendieran o prendieran fuego, ¿no? Pero es que esta vez supera todo lo superable, porque no tiene nada que ver. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, se ha incendiado el Monte Naranco en Oviedo. O sea, que no responde a eso que alguien pudiera pensar que es lo habitual, o el entorno del acuartelamiento de Cabo Noval, que es donde están nuestros cuerpos, nuestras fuerzas armadas, por poner un ejemplo. O ayer mismo, ¿no? Yo que estaba en el centro de crisis que tenemos en la sede del 112 y Bomberos de Asturias, aquí en el centro de Asturias, bueno, pues nos encontrábamos que surgían incendios sucesivos y encadenados que estaban muy lejos de lo que es la cabeza del fuego y además en dirección contraria a lo que es la dirección del viento, con lo cual eran claramente intencionados, es decir, se estaba buscando pues desestabilizar y generar un incendio todavía mayor y que saltara el control, además cerca de núcleos habitados, con lo cual poniendo en riesgo la vida de las personas. Pero por los indicios que tienen a esta hora y por las sospechas que puedan tener también, es gente que está provocando incendios para hacer daño. ¿O qué es? Sí, como punto de partida hay una parte que seguro que sí. No sé, todavía no tenemos la investigación, se está haciendo, las brigadas de investigación están trabajando, recopilando, hay algún presunto sospechoso, hay muchos datos indiciarios, ¿no? Pero todavía no hay, pero desde luego para hacer daño sí, porque si no tiene otra explicación que se prenda en 12 puntos diferentes, como comentaba el alcalde de Oviedo, el Monte Naranco, ¿no?, al lado de la ciudad de Oviedo. Es decir, está claro que aquí hay una intencionalidad. ¿Cuál? Pues todavía no lo sabemos, por desgracia. ¿Pero sospechan de piromanía o puede haber otros motivos? Yo que sé, recalificación, es que no tengo ni idea, presidente. No, nosotros tampoco. Es que no me atrevo ni a mencionar, porque hay muchas posibilidades y tampoco quiero jugar a eso, ¿no? Lo que sí tengo claro es que son unos criminales, ¿no? Quien está haciendo esto son unos terroristas, porque yo lo digo con todas las letras, son los responsables. A mí no me vale que quieran echar la culpa. No, mire, el culpable es el que prende un fuego en un monte, y además en un monte cerca de lugares habitados. Ayer, por ejemplo, de noche, yo que estaba en contacto permanente con el alcalde de Valdés, es que había un momento en el que el fuego estaba rodeando una villa como Valdés, como Luarca, que tiene 6.000 habitantes, por poner un ejemplo. Esta es la realidad. Y aquí el objetivo que estamos siguiendo, para que la gente también entienda, no es tanto acabar con los fuegos, que no podemos mientras sople el viento, es imposible, porque sería exponer a los bomberos y a todos los equipos que están trabajando, a los agentes de medio natural asturianos, a las BRIF del Ministerio de Miteco o a la UME, sería exponerlos a un peligro, y a muchos otros, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como contener con 3 principios, que es, por este orden: salvar vidas, salvar casas, salvar pueblos. Ese es el orden que estamos siguiendo para que la gente lo entienda, ¿no? En la protección, dada la gravedad de la situación. Hasta tal punto nos perjudica el aire, que por ejemplo hoy tenemos 8 medios aéreos de lucha contra incendios y apenas han podido actuar, porque las rachas de viento eran tan fuertes que ponían en peligro a los propios vehículos. Esa es la situación que estamos viviendo. Ahora mismo hay zonas pobladas que están realmente en peligro por la cercanía de las llamas. Bueno, hoy estamos actuando allí en aquellos pueblos que vamos detectando. Evidentemente se genera como una especie de cordón de seguridad para intentar cortar por todos los medios que lleguen a ellas. Hasta ahora estamos teniendo suerte porque lo estamos consiguiendo,
pero yo no descarto que, por desgracia, a lo mejor no lo consigamos en un momento determinado. Es decir, yo me pongo la peor tesitura. Es que cada día que está pasando y estamos evitando que haya muertos, es de verdad, yo es de las cosas que más tengo que felicitar a los bomberos de Asturias, que en estos momentos, encabezados por ellos, pero luego hay muchos más, pero que están dando la cara porque están salvando vidas directamente. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Ojalá buenas noticias en las próximas horas, presidente. Estamos pendientes yo miro al cielo, hoy cuando estaba en Luarca, porque hoy llevo todo el día recorriendo el occidente de Asturias, la zona más castigada, y en un momento determinado tengo que reconocer, cuando empecé a ver que caían unas pocas gotas, un momento que casi me echó a llorar de la emoción, porque pensaba que el parte meteorológico había fallado y hoy íbamos a tener una ayuda. Por desgracia no ha sido así. Pero bueno, yo espero que con la ayuda de todos y la implicación de la gente, ¿no?, sobre todo la gente que no siga las instrucciones de las autoridades y, cómo no, que ante cualquier sospecha denuncie, porque necesitamos localizar a estos delincuentes, a estos criminales y actuar con fuerza. Presidente Barbón, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Uno de los fenómenos que la historia estudiará con el tiempo es la erosión que Donald Trump ha provocado ya no solo en Estados Unidos como país, sino en el Partido Republicano, en concreto en la capacidad crítica del Partido Republicano, que la está dejando a cero. Horas después de que se haya conocido la imputación de Trump por comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral de 2016 para que no contara que se habían acostado, que el pago en sí no es delito. Lo que es delito es que falseó los asientos contables para intentar que no se supiera, que no se conociera este pago, ocultarlo a la opinión pública y a Hacienda. Horas después de que se haya conocido la imputación, no es solo que Trump esté intentando darle la vuelta políticamente para que juegue a su favor, es que el propio Partido Republicano lo está erigiendo en mártir, tal cual. Y hoy tiene muchas más posibilidades Trump de ser el candidato a la Casa Blanca que ayer. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos ahora con la derivada política, Sara, pero en lo puramente judicial, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué se espera? Bueno, en primer lugar, Trump deberá entregarse a las autoridades. Es algo que podría pasar el martes que viene, así lo apuntan hoy los medios de comunicación, y que implicará viajar hasta la Fiscalía para la toma de huellas, la foto policial, la ficha en el sistema, lectura de los cargos. Y al tratarse de un caso inédito y de una figura tan prominente como la de un expresidente, esta entrega la estarían detallando ahora mismo la Fiscalía, sus abogados y los servicios secretos. Tendrán que coordinar detalles como el desplazamiento hacia Manhattan, cómo acceder a la Fiscalía, si hacerlo esposado o no, todos estos detalles. Por ahora, su abogado, el abogado de Trump, Joe Tacopina, ha reiterado en televisión que no habrá resistencia, que Trump no se va a esconder en su mansión de Mar-a-Lago, y también ha asegurado que no aceptará un acuerdo con la Fiscalía, lo que apunta a que el caso seguramente acabará en un juicio que, por cierto, podría coincidir de pleno con la campaña electoral de 2024. Si cambiara de opinión Trump y finalmente decidiera no presentarse él voluntariamente, porque él está en esta tesis de yo no he hecho nada, van a por mí, esta gente es de ultraizquierda y me odia a mí y a los Estados Unidos. Si Trump cambiara de opinión, ¿hasta qué punto el hecho de que él ahora esté en Florida puede dificultar las cosas? Bueno, en el hipotético caso de que esto ocurra, de que se niegue a asistir al juzgado, Nueva York debería emitir una solicitud de extradición para traerle aquí a Manhattan, ¿no? Lo que podría ralentizar un poco este proceso. De ser así, la ironía del caso es que sería el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el único por ahora, según las encuestas, que podría desbancarle en unas primarias, quien podría jugar un rol clave en todo esto y cooperar o no con el fiscal. Aunque ayer ya dejó claro Ron DeSantis que no le extraditaría. Y esto, Aimar, demuestra la unión, por lo menos de cara a la galería, que hay entre los republicanos. DeSantis y Trump son ahora mismo rivales directos. Trump le ha criticado abiertamente en muchísimas ocasiones en sus mítines, pero el gobernador en estos últimos días ha atacado también al fiscal de Manhattan. Es que estamos asistiendo, Sara, a una cohesión absoluta del Partido Republicano, y esto le está sirviendo a Trump como un revulsivo político hacia las presidenciales el año que viene.
Sí, lo lleva haciendo desde hace semanas y por ahora vemos que su partido le ha comprado el discurso. Por un lado, se ha dedicado a atacar al fiscal que lleva el caso, a quien tacha de corrupto, a denunciar una caza de brujas liderada por la izquierda y por Joe Biden. También ha asegurado que no piensa abandonar su campaña y ha llegado a decir incluso que está dispuesto a hacer lo que aquí llaman el perp walk, es decir, cuando un acusado desfila esposado delante de todas las cámaras de televisión. Pero será muy interesante ver si esta estrategia se sostiene a largo plazo. Por un lado, porque tiene muchas más investigaciones en curso. Algunos expertos hoy hablaban de que esta no será probablemente la primera imputación, y también porque hay que recordar que el Partido Republicano no pasa por su mejor momento. Tras las elecciones legislativas, varios miembros empezaban a hablar de la necesidad de tener a un nuevo líder que pueda ganar. Así que veremos, por un lado, si su mensaje logra aglutinar al votante republicano, pero sobre todo si alguien dentro del partido se atreve a disputarle esta estrategia de aquí a las primarias. Había mucho temor, Sara, nos lo contabas en los últimos días, por la reacción de los partidarios de Trump en el momento en el que se oficializara la imputación, y ni te cuento cuando llegue a sucederse la detención. Por ahora, lo que estamos viendo, Sara, el país está bastante tranquilo. Sí, hay calma. Ni en Nueva York, ni en Washington, ni en Florida se han producido incidentes. Quienes han salido a la calle han sido unas pocas decenas de personas y en algunos casos incluso gente contraria a Donald Trump también. Pero las fuerzas de seguridad no bajan la guardia. En Nueva York, por ejemplo, se han extremado las medidas de seguridad. Se ha dado la orden hoy a todos los agentes de patrullar en uniforme, y el día clave podría ser el martes, el día de su posible entrega, de la detención. Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo la congresista ultra Marjorie Taylor Greene ha anunciado que ella viajará a Manhattan el martes y ha hecho un llamamiento a los simpatizantes para que salgan también a la calle a protestar. Así que estaremos muy pendientes de lo que vaya a pasar la semana que viene. Sara, corresponsal de la SER en Estados Unidos. Sara Canals, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Stormy Daniels, que es la mujer a la que Trump pagó fraudulentamente para comprar su silencio, acaba de ofrecer una entrevista al periódico británico Times, y ella vaticina que vienen semanas muy complicadas, pero dice que ella no tiene miedo de cómo le pueda afectar todo esto. Claudia Platero. Sí, es una entrevista exclusiva a la exestrella porno llena de titulares que van de lo heroico a lo paródico, según uno va leyendo esta entrevista. Dice que no tiene miedo a lo que le pueda pasar personalmente porque ella ya le ha visto desnudo, que ya ha visto desnudo a Trump, y que eso, dice, sí es terrorífico. La actriz, que ya ha ganado 2 juicios contra uno de los abogados de Trump, Michael Cohen, y contra su propio representante, que le robó parte del dinero de sus memorias, la actriz dice en esa entrevista que si finalmente el expresidente Trump es detenido en los próximos días, hay riesgo de que se produzca todavía más división en Estados Unidos, y que esto puede llevar a que sus partidarios se levanten en armas. Va a haber heridos y muertes, ha dicho. Asegura además que está orgullosa de lo que ha conseguido. Una persona en el poder no está exenta de la ley, y no importa cuál sea su trabajo o sus ceros en la cuenta bancaria, debe rendir cuentas por las cosas que ha dicho y hecho. Se hace justicia, ha dicho. López Cumbre, ¿qué te sugiere esta situación? Pues es una situación digna de consideración. Por una parte, porque el propio personaje de Trump, desde siempre, desde su presentación como empresario, pero después de su representación política, ha sido siempre una persona o un personaje un tanto histriónico, y lo digo en el sentido de la palabra, de manifestación de lo que es la exultación de determinado dramatismo para llamar la atención sobre uno mismo. Y lo ha hecho siempre, lo ha hecho en su ámbito, digamos, profesional y en su ámbito político, y lo sigue haciendo. Yo creo que independientemente de la situación en la que esté, lo sigue manteniendo. Considero también que hay una parte de estrategia bastante clara, porque no se trata única y exclusivamente de hacerse la víctima o el mártir, sino de atraer también votantes, no a los que ya tiene. Es decir, hay una serie de votantes que son absolutamente fieles y fijos, y esos los tiene, sino conseguir a través de un cierto sesgo de solidaridad otros votantes que pueden entender que efectivamente hay una persecución política y que se está haciendo algún tipo de situación que está al margen de la ley. Pero luego ya en el plano más jurídico me gustaría destacar, por ejemplo, que estos son delitos, que tiene otras causas pendientes, probablemente algunas de mayor relevancia jurídica. Quizá esta no sea tan importante, pero ha sido la primera y es probablemente por la que le van a imputar y por la que le van a detener, y a lo mejor le esposan, y por lo tanto la imagen es esa.
pero son delitos que se cometieron, pues no sé, en el 2006, es decir, que no han prescrito. Tantas veces como en nuestro país aludimos a la prescripción para intentar obviar la responsabilidad de algunos de nuestros políticos, allí, sin embargo, un comportamiento que se hizo en el año 2006, donde, por supuesto, estaba muy lejos de su consideración política, le va a pasar factura en estos. En 2006 fue la relación sexual, el pago fue en 2016. Sí, cuando se supo, cuando se pagó, cuando se salió a la luz pública, y luego en 2018 cuando la chica se retractó en su momento del contrato que había hecho y por lo tanto se produjo la denuncia. Pero los hechos, que son en definitiva los que califican el comportamiento, son de hace casi 20 años y sin embargo ahora pasan factura y ahora tiene una responsabilidad y eso es importante. Y luego me interesa, con esto termino, Aimar, la cuestión de la inhabilitación, porque en principio por este delito, por esta situación, por lo que estamos hablando en el día de hoy, no va a haber, por lo que parece, ningún tipo de inhabilitación política. Podría seguir presentándose a las elecciones en enero del año 2024, independientemente de cuál sea su postura de aceptación o no de lo que diga la Fiscalía. Puede no haber una inhabilitación, digamos, jurídica, pero a lo mejor sí que hay una inhabilitación social, aunque al menos por los datos de ahora estamos viendo cómo le va a potenciar en su carrera a la Casa Blanca de nuevo, aun cuando yo creo sinceramente que por las cifras y por la orientación un poco de Santis puede conseguir también rédito de lo que está ocurriendo en estos momentos. De Prada. Bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo en la caracterización que ha hecho del personaje, ¿no? A mí es un personaje que me parece, desde luego, histriónico y, desde luego, me parece un personaje antipático, ¿no? Sin embargo, creo que esta imputación es un disparate. Creo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque eso de que ha falsificado las cuentas para pagar a esta señora, bueno, eso habrá que demostrarlo si las ha falsificado. Porque el hecho de que no figure el pago a esta señora no quiere decir que le haya falsificado las cuentas. Hay otras muchas maneras de pagar y no falsificar las cuentas, como seguramente todos los americanos saben, ¿no? Y los que no somos americanos también. Yo creo que es una maniobra con un trasfondo político, y creo que es una maniobra con un trasfondo político erróneo, porque la realidad es que hoy Donald Trump es mucho más popular y hay mucha más gente dispuesta a votarlo. Yo creo que en el corazón de este asunto está el puritanismo propio de los Estados Unidos y de otros pueblos con herencias calvinistas y demás, ¿no? Que es el problema de querer convertir los pecados íntimos en asuntos de debate público, ¿no? Esto no deja de ser una especie de avatar de la misma historia que ocurrió con Clinton y aquella becaria, ¿no? De cuyo nombre ahora mismo no puedo acordar. Mónica Lewinsky. Lewinsky. Y esta es otra historia un poco semejante, ¿no? Es decir, aquí estamos ante un señor que quiere taparle la boca a una persona con la que ha mantenido unas relaciones, por lo que se ve, bastante penosas, y bueno, pues no sé cómo le pagó a esa señora, ¿no? Pero realmente no creo que haya elementos de prueba suficientes como para lo que se ha hecho. Sobre todo porque creo que probablemente Donald Trump hizo cosas mucho peores, ¿no? Y también cosas, además, que ante los ojos del pueblo americano lo puedan desenmascarar. Pero es que esto yo creo que contribuye a su apoteosis. Es decir, yo creo que en estos momentos Donald Trump se convierte en el principal candidato, ¿no? para los republicanos, y a mí esto me parece bastante penoso, porque yo creo que la vuelta de Donald Trump, aparte que no va a solucionar nada, creo que lo que va a traer es repetir los viejos errores, ¿no? Para los republicanos. Bernabé. Claro que es una maniobra política, por supuesto. Esto es el Estado federal norteamericano defendiéndose de un golpista. Y que claro que luego hay que poner por encima de la mesa pues una serie de herramientas pues para poder llevar a este señor ante un tribunal de la misma forma. Ya, hombre, pero si quieres perseguir a un golpista, no lo persigas por eso. No, pero ahora te cuento por qué. Hay otras imputaciones, sí, hay y otras entre imputaciones, otras podría ser la rebeldía. Pero la situación es complicada por algo que cuento luego. Casi todos hemos visto Los Intocables de Leon Ness.
Sabemos, a través de la película de Brian De Palma, que al mafioso Al Capone al final se le lleva a la cárcel no por la cantidad de delitos que había cometido enormemente graves, asesinatos, tal, muy difíciles de probar en algunos casos, sino se le lleva por una cuestión contable. Por una cuestión contable. Esto es muy parecido, salvo que no estamos hablando de un mafioso, sino que estamos hablando de un expresidente de los Estados Unidos. Y aquí es donde nos metemos en el asunto muy complicado, porque a un expresidente de los Estados Unidos no es cualquiera. No se le puede detener de cualquier forma, pero sobre todo es la representación durante su mandato, pero incluso después, del poder norteamericano en el mundo. Estados Unidos no puede permitirse expresar claramente que el presidente norteamericano ha llevado a cabo una serie de maniobras que han conducido a un golpe de Estado. Ha sido responsable, analizando las consecuencias que hubo en el asalto al Capitolio. Se busca este tipo de maniobras, desde mi punto de vista, para intentar ir acorralándole, con el riesgo de que Trump va a tener que decidir sus seguidores si, en el caso de ser detenido, van a llevar a cabo algún tipo de maniobra que pueda desembocar en violencia, lo que conduciría a una situación donde a este tipo y a sus seguidores se les podría ir acorralando mucho más. Al final nos encontramos que estamos en un momento muy complicado para Estados Unidos, donde su posición en el mundo ha ido empeorando desde que Trump llegó al poder, y por tanto hay un aparato institucional en Estados Unidos y hay un poder que se ha dado cuenta que este señor es peligroso para la estabilidad del país. En un momento con China creciendo y donde la guerra de Ucrania de una u otra manera estaba íntimamente relacionada con el asalto al Capitolio, con un momento donde todo el mundo interpretó que Washington tenía menos poder que nunca porque tenía un problema interno de una elevación que nunca se había visto. Este es el verdadero problema de Trump. Entonces vamos a ir viendo lo que es ahora mismo un juego de poder entre lo que es el Estado federal y alguien que tiene un resorte muy preocupante y muy poderoso, que es las milicias armadas. ¿Hasta qué punto las va a querer llevar a cabo? Claro, esto es una situación muy grave, ¿no? Porque es el previo, no digo que se vaya a dar y no digo que estemos en ese punto, pero es el previo a una guerra civil. Entonces, hay un momento donde, y con esto acabo, el gran problema que se puede encontrar en el juicio sobre el golpe, sobre el asalto al Congreso norteamericano, es que sí hubiera alguna parte del Estado que estuviera a favor de Trump y que hubiera participado de una u otra forma en ese golpe. Y ahí tendríamos un problema muy grande. Por eso hay que buscar otras formas de ir arrinconándole. Mencionabas a China, ¿de verdad? No, hombre, que yo creo que estás defendiendo el juego sucio, ¿no? Estás defendiendo. No, si no se trata de defender, se trata de analizar. No, hombre, no, ya, pero las cosas cómo funcionan. Ya, pero yo creo que eso no se puede. Y Daniel, sin relativizar la connotación política, lo que no podemos tampoco es desmerecer lo que es el Estado de Derecho. Es decir, aquí hay imputaciones, ha habido pruebas, hay un fiscal, hay un jurado que ha apoyado a ese fiscal. Es decir, y lo que no podemos dar a entender es que por ser expresidente, bueno, se pueden tener en cuenta una serie de formas, una serie, que es lo que estaba diciendo la compañera en la crónica, pero no se puede mantener una impunidad por el hecho de haber sido presidente. No, si no estoy hablando de impunidad, o sea, formalmente, probablemente esta causa hay otros posibles los parámetros delitos, legales que tiene que seguir. Lo que digo que son causas que si este señor no se hubiera metido donde se hubiera metido, no se hubieran llevado a cabo. Vamos a ver, claro que existe un Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho se modula en los países. Es así, yo lo que estoy diciendo sé que es grave, pero es cómo funcionan las cosas. Es así. No, bueno, no dejas de tener razón, lo que pasa que eso no nos permite justificarlo, ¿no? ¿Vosotros creéis yo en cualquier caso, de verdad creo que efectivamente Donald Trump ha hecho cosas que muy probablemente se han movido en la delgada línea entre no diré el golpismo, ¿no? Pero desde luego ciertos intentos de pervertir o de acaparar las instituciones públicas. Lo que ocurre es que esto a mí me parece un chiste porque demuestra una cierta desesperación por parte del establishment demócrata, demuestra una cierta desesperación de creer que así vas a arruinar la carrera de este tipo. Esto va más allá del establishment demócrata ya, ¿eh? Es que hay un momento, de verdad hay un momento donde Estados Unidos está jugando su primacía mundial y desde los acontecimientos del asalto al Capitolio a Estados Unidos se le ha complicado aún más. Pero su primacía no va a pasar es un fiambre, porque, es una estrella muerta que vemos todavía su brillo porque estamos muy lejos, pero Estados Unidos ya hablaremos ahora de China y entonces el problema de Estados Unidos probablemente sea la... Mira, me la has puesto votando. El ordenador de Hunter Biden me parece mucho más peligroso que los
los polvos furtivos del señor Trump. Vamos a China. Hoy el presidente Pedro Sánchez ha estado allí, ha cerrado su viaje oficial a este país, reuniéndose con el presidente Xi Jinping y denunciando ante él la guerra ilegal e injusta de Rusia, ha dicho. Este es un tiempo en el que se acumulan las tensiones en diferentes rincones del planeta, usted lo ha señalado. En Europa estamos conociendo de nuevo los horrores de una guerra, a nuestro juicio, ilegal e injusta. Y por tanto es un tiempo para el diálogo y para la defensa de un orden multilateral basado en reglas. Nada más empezar su encuentro todavía ante las cámaras, Pedro Sánchez ha defendido el plan de paz de Zelensky y ha defendido sobre todo que cualquier solución del conflicto debe pasar por el respeto a la soberanía de Ucrania. Enviado especial Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Emar? Buenas noches. Sánchez quería escuchar de primera mano la posición del presidente chino Xi Jinping sobre la guerra. Han hablado sobre ello en privado. El presidente ha trasladado en rueda de prensa su posición. Se ha referido al conflicto como una agresión injusta e ilegal, expresiones que China no utiliza, y ha pedido a Xi que tenga en cuenta el plan de paz de Zelensky. Le he trasladado nuestra preocupación sobre la agresión ilegal de Putin contra Ucrania. He expresado al presidente Xi el apoyo de España a la fórmula de paz que lanzó hace ya unos meses el presidente Zelensky. Y también he animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este plan de paz del gobierno ucraniano. Un encuentro de 45 minutos en público. Xi Jinping no ha querido hacer referencia expresa ni a la guerra ni a ninguno de los dos actores implicados. Yo, como presidente del gobierno de España, hablo en nombre del gobierno de España. Y la posición que tenga que dar el presidente Xi y el gobierno de la República Popular China sobre los asuntos que hemos tratado en la reunión bilateral tendrá que ser el gobierno de la República Popular de China. Así que nos hemos quedado sin saber cuál ha sido la respuesta del presidente de la República a esa petición del presidente del gobierno español. Xi Jinping se ha limitado a decir genéricamente que España y China contribuirán juntos a la paz en el mundo. El viaje ha tenido también un marcado carácter económico. El gobierno cree que la visita ha servido para engrasar las relaciones comerciales y turísticas con el gigante asiático. Hora 25. Aimar Bretos. Podemos reúne en unas horas, mañana por la mañana, a su dirección el sábado, y lo hace un día antes de que el domingo Yolanda Díaz anuncie su candidatura a las generales en un acto al que el Partido Morado no va a acudir. De hecho, a esta hora ya prácticamente todo el mundo asume que es imposible un acuerdo de última hora que evite la colisión. Ana Fernández Vila. Sí, hasta ahora todos dan ya por muertas las negociaciones, así que Podemos sigue fuera de esa foto de unidad que buscaba Díaz, mientras descargan sobre ella la responsabilidad. Lilith Bestringe. Estamos en la misma situación, estamos a la espera, creemos que está en las manos de Yolanda, que podamos asistir el día 2 en las mejores condiciones, apoyarle en su presentación de candidatura. Es una propuesta fácilmente aceptable, es una propuesta de mínimos. Belarra reúne a su dirección este sábado, justificará ante los suyos su decisión de no arropar a Díaz y reivindicará el peso justo que creen que se les debe garantizar con esas primarias abiertas que la vicepresidenta se ha negado a concretar por ahora en un acuerdo bilateral con Podemos. Y a la misma hora, el líder de IU, Alberto Garzón, también con su dirección, hará un último llamamiento a Podemos para pedirles que vean sumar como una oportunidad y no como una amenaza, según el borrador de su informe político al que ha tenido acceso la SER. Aprovechará también para ofrecerle a Díaz la estructura municipal de IU para vertebrar Sumar en todos los territorios. Él será uno de los líderes de la docena de formaciones que arroparán a la futura candidata este domingo. En un acto que va a marcar el cierre de un periodo y la apertura de otro en la historia de permanente reconstrucción del espacio que está a la izquierda del PSOE. Sara Selva. Observando la historia de la izquierda española, uno puede pensar que los distintos dirigentes han volcado en los nombres de las diferentes alianzas sus anhelos. El nombre de Izquierda Unida estará en todos los lugares, estará en todas las papeletas. El voto útil es Unidos Podemos. La garantía de la coalición progresista de España se llama Sumar. Los nombres reflejan al menos el deseo de permanecer unidos. Esta fuerza política de Izquierda Unida lo consiguió. Cuando dimos aquel mitin fundacional en 1984, Julio Anguita y yo... Felipe Alcaraz es un histórico dirigente del Partido Comunista. Fue durante 2 décadas el secretario general del partido en Andalucía. Pues dijimos que el Partido Comunista Andaluz, aunque era muy fuerte, solo no podía. El PC entendió entonces que ya no era el actor hegemónico y decidió integrarse en esa alianza. Alcaraz lo describió años después como una segunda clandestinidad.
La primera clandestinidad era obligada porque te jugabas la vida frente al franquismo, ¿no? Y después una segunda clandestinidad porque nosotros estábamos dentro de Izquierda Unida, pero nuestras banderas, la hoja y el martillo se veían menos y asumíamos esa especie de segunda clandestinidad. Más tarde, a Izquierda Unida le tocó tomar una decisión similar. Nunca iríamos en Podemos, es decir, nosotros entendemos que la unidad popular se construye cooperando, colaborando. Podemos se presentó primero como una amenaza. Podemos considera que solo cabe la opción de meterse bajo sus siglas y después como un aliado. Unidos, sí se puede. Izquierda Unida entendía que era una cosa distinta a Podemos y que por lo tanto no podía diluirse en Podemos sin más, ¿no? Sino que habría que construir algo distinto, en este caso fue una coalición, que se llamó Unidas Podemos, ¿no? Izquierda Unida asumió entonces su nuevo papel. Tenemos un preacuerdo y lo queremos celebrar. Y hay quien cree que ahora el turno es de Podemos. Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido. Su voluntad de negociar con los otros partidos la constitución de Sumar pues no tiene, digamos, la misma modestia de base o la misma reconocimiento de debilidad que sí que tenía Izquierda Unida en 2014, que probablemente fue lo que facilitó el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida. La historia parece dibujar un círculo, aunque hay cientos de matices y también avances. Hay avances, yo percibo que hay avances, ¿no? Por eso, Sergio Pascual, que fue secretario de organización de Podemos, prefiere describirlo como una espiral. Es decir, sí, parece que volvemos a pasar por el mismo sitio, pero hemos avanzado algo. Y son esos avances, son las experiencias del pasado las que ayudan a explicar el porqué de esta fragmentación constante. Yo sé que ahora me estáis mirando a mí. Lo más fácil es pensar que es una cuestión de ego. Pero miraos a vosotros y a vosotras. Como no hay institucionalidad, los dirigentes llegan a dirigentes siendo especialmente brillantes en la seducción del resto de los compañeros en una asamblea abierta. Estamos aquí para ganar. Lógicamente son gente que tiene, bueno, pues los egos bien pertrechados. Entonces esos egos, cuando colisionan, pues hacen ruido. Posiblemente hay un elemento de ego, pero yo buscaría explicaciones con mayor anclaje material. Y es una cuestión de mera supervivencia personal y de mera supervivencia de una organización política. Pedro Rey Araujo es investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. Porque Podemos no es su secretario general. La supervivencia de la marca de Podemos no es más que la supervivencia personal de un conjunto de gente. Influye el ego. Pero el ego es gasolina. Pero también las ideas. Entonces tiene que haber un motor, un coche y carreteras diferentes que transitar, ¿no? Y sobre todo las estructuras o la ausencia de ellas. El Partido Socialista en particular, al Partido Popular también le pasa en cierta medida, son instituciones en sí mismas, ¿no? Y la gente se debe más a esa institución que a personas concretas, ¿no? En la izquierda del Partido Socialista no hemos conseguido todavía institucionalizar unas reglas, unas normas de convivencia que sean más importantes que las personas que ocupan los distintos puestos de la organización. No es fácil juntar lo distinto. No es fácil. Tiene que ver con el modelo organizativo del cual se dota Podemos, que es un modelo organizativo que altamente jerárquico y altamente vertical, que por su propio diseño inicial no puede albergar disensión interna. Entrego mi acta de diputado de Podemos. Cualquier tipo de disenso interno se acaba manifestando en una expulsión de una parte y una organización que se va quedando pues más homogénea internamente. La cosa es que seamos capaces de construir espacios donde las distintas visiones sobre lo táctico puedan convivir. Teresa Rodríguez es ahora la portavoz de Adelante Andalucía. Para mí sería lo deseable en cualquier organización y que uno incluso puede salvaguardar la opinión de las minorías y saber respetar también lo que la mayoría deciden. En 2014 Podemos buscó canalizar en forma de partido político la eclosión social del 15M. No fuimos capaces de traducir todo el conocimiento que había en la sociedad civil española a la estructura partidaria, ¿no? Y ahora también Sumar recurre a eso, a la sociedad civil. Es un movimiento ciudadano desde abajo. Pero para que el proyecto sobreviva es importante la base. Si quieres no ser flor de un día, no ser solo una herramienta para las próximas elecciones generales, va a tener que crear estructura, va a tener que crear espacios en los que todo el mundo sienta que también se debe a esas normas y no solo al liderazgo de una persona o de otra, ¿no? Y yo sé que la política ha desconectado. Podemos y Sumar comparten trazos esenciales a mi ver, con formaciones que dependen desorbitadamente de un liderazgo muy marcado y que o desprecian o que al menos no tienen una militancia activa organizada interna en la organización. Y lo digo
porque la desafección es nuestra responsabilidad. Lo que está diciendo Sumar, o el espacio que representa Yolanda Díaz, ¿no?, es construyamos algo que sea de todos y de todas, que tenga una lógica confederal. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido, ¿no? La historia, si asumimos esa lógica circular, nos ha vuelto a colocar en un momento clave. ¿Quién piensa que le puede ir bien a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? En plena reconfiguración de la izquierda. Hay que ser estúpido. Tenemos que comprender que Podemos existe, que Podemos es una organización fuerte que tiene su historia. Podemos ha sido una fuerza política generosa. Pero él solo no puede constituir un futuro diferente, alternativo. Y eso lo podemos hacer entre todos. Tiene que seguir siendo generosa y tiene que apostar por confluir con Sumar en las... O luchamos todos juntos o nos ahorcarán por separado, tal como van las cosas. Con el paso del tiempo comprobaremos si esta vez aquello del nombre se llama Sumar. No se queda solo en un anhelo. Un reportaje brillante de Sara Selva. Bernabé, análisis de situación. Creo que esta es una semana muy interesante, clave para entender lo que va a ir sucediendo a partir de ahora. Habéis hecho muy bien en destacar que mañana hay Consejo Ciudadano de Podemos, el Comité Federal, el Comité Central de este partido, porque allí se va a expresar una tensión que aún no se ha hecho del todo patente, o no se ha hecho patente de cara al público, ¿no? Si Pablo Iglesias es el líder mediático sentimental de Podemos y Ione Belarra es la líder orgánica de esta organización. Claro, Belarra es quien se tiene que ver mañana con los 97 miembros de este Consejo Ciudadano que vienen de los diferentes territorios y que este debate les está complicando mucho sus candidaturas a las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Porque claro, el domingo va a haber la presentación de Sumar y resulta que algunos de ellos, que mañana van a estar en ese consejo, y esto anticipa tensión, van a acompañar a Yolanda. Otros no lo van a hacer porque no quieren hacerlo, otros no lo van a hacer porque quizás no puedan hacerlo. Claro, en este contexto estamos hablando de que va a haber territorios donde Podemos tiene candidatos que forman parte de una coalición de Unidas Podemos para las autonómicas que no van a poder ir al acto de la candidata de su espacio, de tal forma que van a regalar la foto, repito, van a regalar la foto a formaciones que van a competir con ellos en las autonómicas. Y esto, más allá de las narrativas que se van a poner encima de la mesa, es algo que está molestando mucho dentro de Podemos. Dentro de estas personas que, más allá de la cuestión narrativa que se pone todas las semanas y todos los días en los medios de comunicación, son ellos los que tienen que explicar luego a su militancia por qué van a tener una candidatura que no va a aprovechar el tirón de Yolanda Díaz. Y eso es un problema muy serio. Estamos hablando de que en Podemos se pueda dar una rebelión interna, se pueda dar un cisma, se pueda dar una crisis. Yo no lo creo porque todavía hay una presencia muy grande de Iglesias y esto limita en gran medida lo que puede ocurrir. Pero de una u otra manera, Belarra está puesta en una posición difícil donde cada vez cuesta más ver qué es lo que manda dentro de la organización. Y esto evidentemente se percibe desde el otro lado como una manera, digámoslo así, de que a quien tienen que dirigirse es a quien tiene el mando formal del partido. Hay un detalle que esta semana ha pasado desapercibido porque era evidentemente imposible que se conociera, y es que Yolanda Díaz hizo unas declaraciones este miércoles en las que se refería, no recuerdo la fórmula en concreto, de que iba a haber primarias democráticas elegidas por la ciudadanía. La frase había sido un mensaje que Belarra había intercambiado con ella. Es decir, Yolanda Díaz mandó un mensaje en sus declaraciones dirigido a Ione Belarra diciéndola, oye, estamos diciendo lo mismo, porque al final esto de las primarias, vamos a ser claros, es una excusa narrativa que se está poniendo encima de la mesa. Cuando tú te quieres entender con alguien te entiendes, cuando no, cuando tú quieres quedar con alguien y la otra persona no quiere, te empieza a decir primarias. Es que hoy no me gusta la película, es que llueve, es que hace frío, es que tal. Cuando quieres entender, te entiendes. Y al final se puede negociar, se busca la fórmula de acuerdo. Yo recuerdo cómo se creó Ahora Madrid en el año 2015, que yo sí estuve enterado de este asunto, y fue dificilísimo, entre sectores muy separados, que habían tenido conflictos muy serios, ideológicamente muy dispares, y cuando se quiso entender se llegó a una serie de acuerdos para hacer unas primarias, para tal. Eso no sería el problema. El problema de fondo, y voy a insistir en ello una vez más, porque llevo insistiendo ya unos meses aquí, no en cierta soledad, pero creo que cada vez se va revelando más el propio análisis lo que estaba dando, es que
digámoslo así de una forma más concreta, se lleva meses cavando una trinchera. Una trinchera donde se ha ido acumulando armamentos, han ido acumulando sacos terreros, y cuando tú pasabas por ahí y preguntabas, oye, ¿eso estáis preparando para la guerra? No, estamos haciendo trabajos de jardinería. Ah, bueno. Cuando esto se va avanzando, esta trinchera se está viendo que claramente la parte, digamos, de liderazgo emocional mediático de Pablo Iglesias dentro del partido ha preparado una trinchera por si tienen que ir solos. Yo no digo que la decisión esté tomada, pero está claro que ese terreno ya está preparado. ¿Cuál es el problema? Que de tanto prepararla se ha creado una inercia de la cual, desde mi punto de vista, creo que va a ser muy difícil salir. De Prada. Bueno, vamos a ver. Yo es que, honestamente, creo que Podemos está muerto. Hay un momento que a mí siempre me ha gustado mucho en la película de Blade Runner, ¿no? En donde el replicante, cuando es consciente de que su tiempo se agota, va a visitar a su fabricante, al magnate de la empresa esta Tyrell Corporation, ¿no? Y entonces le dice que si hay alguna manera de detener su caducidad, ¿no? Y le dice el jefe de la corporación, le dice, las estrellas que brillan más son las que duran menos tiempo. Y tú has brillado mucho, le dice al replicante, ¿no? A Rutger Hauer. Y creo, honestamente, que esto es lo que le ha sucedido a Podemos. Entonces yo creo que Podemos ahora mismo se ha convertido en un cuerpo radioactivo. Un cuerpo radioactivo que desprende una pasión sórdida, que es el resentimiento. Yo creo que irradia algo en estos momentos que transmite malas vibraciones. Porque, aunque tú has atribuido la jefatura formal de la formación a Belarra, pues hombre, todos sabemos quién es el jefe de esa formación, quién es quien mueve los hilos y quién es quien marca las directrices, ¿no? Y esta persona, que es Pablo Iglesias, que es una persona extraordinariamente valiosa, seguramente pues el político más carismático que ha tenido la izquierda española desde Felipe González, y un hombre con unas prendas personales e intelectuales enormes, pues cometió una suma de errores que lo condujeron a un callejón sin salida, en donde pues su figura política quedó oscurecida, quedó descolocada, y luego él pues ha adquirido como reconstruir la historia, y todo esto creo que le ha llevado a una serie de intemperancias y a una serie de excesos que lo han ido confinando en un gueto en donde él ya está como el Minotauro, a solas en su laberinto, y esperando a que todos los años le lleven unas doncellas para devorarlas, ¿no? Que es lo que hacía el Minotauro, ¿no? Y yo en estos momentos pienso que una formación como Podemos lo que transmite es eso, es decir, transmite algo sofocante, algo oscuro, y si a ello además sumamos, que no nos engañemos, la impresión que transmiten pues también es de chapucería a través de leyes que salen con graves defectos de fábrica, leyes que no cuentan ni siquiera con el respaldo de toda la izquierda, leyes que están causando desgarramientos profundos en el seno de la izquierda. Yo tengo muchos amigos de la izquierda que están absolutamente encrespados con algunas de las últimas leyes que ha promovido Podemos, ¿no? Pues claro, yo en estos momentos es que pienso que Podemos resta más que suma. En estos momentos Podemos resta más que suma. Bueno, también a ello hay que sumar que Podemos poco a poco va adquiriendo los contornos del chiringuito. Es decir, constantemente vemos a las mismas personas en representación de Podemos. Vemos como que es un círculo cada vez más pequeño, es un círculo cada vez más bunkerizado. Entonces, claro, yo entiendo que cuando una formación lo que están haciendo para provocar la ilusión de la gente, me parece a mí que Podemos es más bien un lastre que una suma. Lourdes. Yo quiero felicitar a Sara por el reportaje, me ha parecido soberbio, me ha parecido una descripción absolutamente leal de lo que es la historia. Y dicen los poetas que quien olvida la historia permanece en sombra, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta la historia, y creo que esto en parte es un déjà vu de cuestiones que le ha pasado siempre a la izquierda de la izquierda.
si hacemos un planteamiento más allá del que han hecho mis compañeros de tertulia en el día de hoy, extraordinariamente inteligente, se decía en el reportaje que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen ya, digamos, institucionalizado una cierta conexión de voto, y es verdad, es decir, hay una cierta fidelidad, ¿no? Luego hay un voto fluctuante, que yo creo que fluctúa más de la extrema derecha a la derecha y viceversa que del PSOE a la extrema izquierda, porque el PSOE tiene, digamos, un voto, su principal problema, lógicamente, es la abstención, pero no la fuga de votos. Pero luego hay un voto no fluctuante, sino que denominaría, para que nos entendamos, flotante, que es el que está en la extrema izquierda. Es decir, que flota y se posa en aquel que ocupe el espectro político de la extrema izquierda, que es lo que ha venido pasando y es lo que se ha retratado muy bien, a mi juicio y en mi opinión, en el informe, en el reportaje que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que ese espectro político tiene que estar lo suficientemente cohesionado para que ese voto flotante sepa dónde posarse. Si no está lo suficientemente cohesionado, y no olvidemos que Unidas Podemos también ha sido un núcleo de confluencias, porque así fue como surgió Unidas Podemos y así fue como Yolanda Díaz llegó también con En Marea, si no se establece una cierta uniformidad, perdón, el problema es que se dispersa el voto y con la ley electoral, pues al final los resultados son los que son. Por lo tanto, yo creo que ese espectro de la izquierda con ese voto flotante que sabe que tiene, pero que no van a poder repartir, es lo que deberían hacer un esfuerzo entre ellos para poder entenderse. ¿Lo van a conseguir a fecha de hoy? Creo que no. Sinceramente creo que no, creo que Sumar va a ir solamente con determinados miembros de Podemos, algunos que en estos momentos ya se están posicionando claramente, porque ven que de alguna manera los resultados electorales para las elecciones autonómicas y municipales de Podemos pueden no ser todo lo satisfactorio que quisiera rentabilizar como miembro de un gobierno en coalición, y que efectivamente podía haber rentabilizado, pero quizá no lo rentabilice, y por lo tanto están empezando a pensar más a medio plazo y no a corto plazo en las elecciones generales. Pide la palabra a Bernabé, te la doy ahora mismo, Daniel. Hacemos una pausa mínima y seguimos. Hora 25. Venga, pedías la palabra. Sí, fíjate que esta semana, por ejemplo, la comisión de la Kitchen ha sufrido este conflicto que estamos aquí tratando. No se ha llegado a acuerdos en la comisión de la Kitchen porque, digamos, se ha preferido por parte de Podemos centrar la investigación en cuestiones mediáticas, pidiendo comparecencias de periodistas, y las otras partes afectadas por la cuestión Kitchen pues han creído que no era ahora mismo el momento no apropiado, sino que lo que se estaba centrando es en la investigación precisamente de la policía, ¿no? Hay una situación donde esto empieza ya a afectar al propio gobierno, entre otras cosas porque creo que la táctica elegida por Podemos para ocupar, digamos, el espacio percibido de la radicalidad es hacer ya prácticamente oposición al propio gobierno. Claro, eso es una cuestión de difícil encaje cuando tú teóricamente tendrías que defender los logros, tu legado, pero sin embargo ya estás situado en un punto donde estás haciendo oposición a tu propio legado. Al final se da una situación especialmente compleja porque, aparte de los mensajes que cada vez internamente están siendo más crudos, tenemos la sensación de que, o mejor dicho, probablemente haya gente en Podemos que hiciera este análisis, es decir, estamos construyendo la forma de poder integrarnos o negociar con Sumar en las mejores condiciones y para eso tenemos que ponernos duros, por tanto, aunque pusiéramos en peligro cierta estabilidad, es lo que tendríamos que hacer, pero claro, el punto final era vamos a ir juntos a las elecciones. La cuestión es cuando se empiezan a dar cuenta algunos de ellos que es que quizás no se quiere ir juntos a las elecciones y este terreno se estaba preparando de tal manera, bueno, pues para impedir que al final se pueda llegar a un acuerdo. Claro, ¿cuál es la situación? Que esto es enormemente complicado no solo para la izquierda, no solo para el gobierno, sino para todo el país. Porque yo no daría a Podemos por amortizado tan fácilmente, viendo que, por ejemplo, Izquierda Unida en las elecciones de diciembre del 2015, prácticamente una soledad pasmosa, sin aparecer apenas en los medios, tirando de épica, una épica que llevó Garzón y una campaña en redes de una forma muy concreta, sacaron 1 millón y pico de votos y 2 diputados.
que puede ser muy poquito, pero ese 1,5 millones de votos fue lo que faltó, ¿no?, para aquello del sorpaso al PSOE. ¿Qué ocurrió? Se construye Unidos Podemos en aquel momento y todo el mundo dijo, se sorpasa al PSOE seguro porque sumamos los votos y nos da. ¿Qué ocurrió? Que en esos meses se perdieron, prácticamente sin recuerdo, los 600.000 o 700.000 votos. Porque es verdad que ya las cloacas habían empezado a funcionar, los medios habían empezado a atacar duramente a Podemos, pero también es verdad que lo que ocurrió es que una parte sustancial de votantes comunistas de la rama más dura estaban muy enfadados por lo que se había dicho. Cuando vemos memes ahora mismo que califican y que son compartidos, digamos, por simpatizantes de Podemos que califican directamente a Yolanda Díaz de traidora, ¿eso cómo se cose? Ahí tenemos un problema bastante notable a la hora de lo que es solucionar una futura candidatura. Sí, lo que pasa, por ejemplo, Daniel, tú aludías a rentabilizar los éxitos de un gobierno. Efectivamente, es un gobierno en coalición. El problema es que yo creo que no es un gobierno de 2, es un gobierno de 3 en estos momentos. Entonces, la rentabilidad de los éxitos no se sabe muy bien a quién atribuirla, porque los éxitos, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, que son los más personales de Yolanda Díaz, se los atribuimos a ella personalmente, se los atribuimos a Unidas Podemos, atribuimos solamente los déficits y las leyes con técnicas legislativas con más dificultades exclusivamente a Podemos, o lo extrapolamos también a esa otra persona que designó Podemos. Es decir, lo propio en un gobierno es rentabilizar sus éxitos. El problema es que aquí se dispersa mucho esa rentabilidad. Y luego, por otra parte, yo creo que también hay un impacto de lo novedoso. Sumar o suma o como quieran llamarlo en un futuro es lo novedoso, es lo que de repente quiere de alguna manera resultar un poco distinto para rectificar aquello que se haya podido hacer mal dentro de la izquierda a la izquierda. Y yo no sé si eso va a poder ser así, porque, Podemos también ha tenido su peso específico, un peso específico bastante importante dentro del gobierno y, lógicamente, quiere admitir su propio protagonismo. Y no sé muy bien si la novedad puede ser una novedad exclusivamente a corto plazo y, por lo tanto, presentada la novedad, diluida también la extracción, digamos, de ese impacto, o, por el contrario, puede ser una novedad que tenga una cierta connotación en el tiempo y pueda llegar a las elecciones generales, que es su pretensión, porque desde luego no está su visión a corto plazo, sino a medio plazo para diciembre, pueda llegar rentabilizando todos esos éxitos de gobierno. ¿De Prada? Bueno, vamos a ver, yo creo que Podemos tuvo un momento... Tú antes hablabas de la extrema izquierda. Yo creo que Podemos no fue un partido de extrema izquierda. Es decir, Podemos fue un partido que nació para aglutinar el voto de mucha gente descontenta por muchas razones, y entre ellas por la labor que estaban desarrollando los dos partidos más importantes que había en España, ¿no? Y la prueba está en los resultados que tuvieron, ¿no? Los resultados que tuvieron no eran de extrema izquierda. Ahora no creo que sean tampoco un partido, bueno, sí, pero no creo que la nota es que sea un partido de extrema izquierda. Yo creo que es un partido que en estos momentos ya se ha convertido en algo que genera urticaria a mucha gente y desde luego que es extraordinariamente antipático. Entonces yo creo que de alguna manera Yolanda Díaz, que no sé cómo le irá en esta aventura, lo que trata es de recuperar la posibilidad de un partido, hombre, en donde no haya purgas estalinistas, en donde no estés anatemizando constantemente al disidente. O sea, creo que de alguna manera está recuperando el espíritu con el que nace Podemos. De alguna manera está recuperando el espíritu con el que nace Podemos, porque ese espíritu ha desaparecido de Podemos. Esta es la realidad. Entonces, en ese sentido, yo no sé, yo no conozco los entresijos como los conoce Bernabé, no recibo memes, porque ya sabéis que mi móvil no los admite y por lo tanto no sé lo que se cuece, ¿no? Por dentro, pero es que yo no sé si en estos momentos la incorporación de Podemos al proyecto de Yolanda Díaz me parece a mí que resta más que suma. A ver, Podemos lo que ha hecho hoy ha sido declararle la guerra al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende del gobierno del que Podemos forma parte. Lo hacen a raíz del hilo en Twitter de un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que asegura que, buceando en los microdatos del último barómetro, se ha encontrado con que en marzo el CIS
dejó de contabilizar para Unidas Podemos los apoyos de esa gente que espontáneamente dijera, cuando le preguntan ¿quién va a votar? La gente que diga Sumar. Antes se contabilizaban para Unidas Podemos automáticamente, hasta febrero era así. A partir de marzo ya no es así. Se pone otro partido. La gente que dice automáticamente Sumar va directamente a la casilla de otro partido. Y no ha habido un aviso explícito en las encuestas del CIS de que esto fuera a cambiar esa metodología. En Podemos sostienen que esto es lo que está detrás del bajón en intención de voto que sufrieron en marzo y culpan al CIS de hacerlo a propósito para perjudicarles. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Por si no hubiera suficientes polémicas, Aimar, ahora a PSOE y Unidas Podemos les toca zurrarse por el CIS. Tezanos, sin previa explicación, lo que hizo fue cambiar la metodología de tal manera que pudiese perjudicar a Unidas Podemos. Es Lilith Bestringe, secretaria de organización de Podemos. Su partido denuncia que en el último barómetro, en la respuesta espontánea de intención de voto, se dejaron de agrupar los apoyos recibidos por Unidas Podemos y Sumar. Los votos de la nueva marca de Yolanda Díaz fueron a parar al epígrafe otros partidos, provocando un bajón para los morados. Creemos que esta acción que Tezanos pone en entredicho a la institución pública, creemos que debe dar explicaciones lo antes posible y creemos que lo que no se puede hacer es una utilización partidista de un centro público. Podemos perdió 2,7 puntos en el último CIS, mientras el PSOE siguió subiendo a pesar de la polémica del solo sí es sí. Esto lo dice un miembro del gobierno sobre un centro directivo, una dirección general del gobierno. El presidente del PP da la bienvenida a Podemos al club de damnificados por el CIS y hace su particular lectura de lo que está ocurriendo. Hay un acuerdo entre el presidente del gobierno y la vicepresidenta segunda del gobierno para enterrar políticamente a Podemos. Y mientras la parte PSOE Moncloa defiende el trabajo de Tezanos, escuchamos al ministro Bolaños. El CIS tiene algo, y es que el CIS hace públicos todos los datos brutos de las encuestas que realiza. Por eso se pueden interpretar por los expertos y se pueden analizar. Pero la transparencia del CIS y los criterios técnicos y objetivos en la elaboración de las encuestas está fuera de toda duda. Preguntados por las acusaciones de Podemos desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, por toda respuesta dicen que no van a hacer declaraciones. El que ha hecho unas declaraciones controvertidas esta semana ha sido Xavier Trias, el candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, que estaba participando en una conferencia sobre el futuro de la ciudad y fue muy duro con el estado actual de la movilidad. Decía Trias que ahora existe la impresión de que Barcelona es incómoda, criticó el proyecto de las supermanzanas que ha puesto en marcha la alcaldesa Ada Colau. Y el conductor de la conferencia en un momento le pregunta ¿y todo esto cómo casa con la lucha contra el cambio climático? Y Xavier Trias dice esto. ¿Cómo se fa compatible això que està explicant amb la lluita contra el canvi climàtic? ¿Cómo se hace compatible esto que está explicando con la lucha contra el cambio climático, viniendo de la semana pasada de un aviso muy serio? Es que no tienen nada que ver con el cambio climático los coches. Els cotxes tenen que veure amb la pol·lució. Los coches tienen que ver con la contaminación, pero no con el cambio climático. Es que el que diga que los coches son el cambio climático está equivocado. Ahora se entremezclan cosas y se crean grandes confusiones porque gente de muy buena fe acaba apuntándose a batallas que no son las mismas. Nosotros los coches tenemos que hacer que no contaminen y por tanto nosotros tenemos que hacer una apuesta clara por el coche eléctrico y para que no haya coches que utilicen combustibles que realmente nos perjudican. Els combustibles que realment ens perjudiquen. Los coches no tienen nada que ver con el cambio climático, dice el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, tienen que ver con la polución, pero no con el cambio climático. Y el que lo piense está equivocado. Esto decía en la conferencia y ante esa afirmación, después ya en el turno de preguntas le volvían a preguntar. El canvi climàtic ningú es pot creure que és degut als cotxes. El cambio climático nadie puede creerse que es debido a los coches. El cambio climático se debe a muchas otras causas. Intentar centrar el cambio climático a un problema de coches es una barbaridad, es una equivocación de gente que actúa con un cierto dogmatismo. Tú te vas a cualquier ecologista hablando de esto del cambio climático y te explicará 1000 cosas que se tienen que hacer. Los coches también, pero hay 1000 cosas que se tienen que hacer. 1000 cosas que s'han de fer. José Manuel Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. Es catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, catedrático de Ecología, miembro del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, uno de los mayores expertos en España en este asunto. ¿Y usted qué piensa cuando escucha estas declaraciones? Bueno, pues que son declaraciones interesadas. Y, es decir, no es la única de muchos políticos que en vez de afrontar el problema y tomar decisiones importantes para que la gente viva mejor,
no para traer pobreza, sino para que vivan mejor, pues lo que hacen es se inventan la ciencia. Y es que no puedo decir nada más. Es decir, el señor Trías se inventa algo, es decir, ¿cómo que los coches no tienen que ver el cambio climático? Oiga, consumen combustibles fósiles. El transporte es aproximadamente un 20, un 25% de todas las emisiones, de las cuales los coches particularmente es un 40% de ese 20-25%, según los países que vemos. En España es 25%, ¿no? Entonces, ¿cómo que no tiene que ver con el cambio climático? Que, en fin, iba a decir una palabra gruesa. Pero estas cosas se dicen sabiendo lo que se dice. Y lo que intentan es confundir simplemente porque quieren llevar políticas que no se compadecen con la crisis que tenemos encima, la crisis climática, y con efectivamente lo que hay que hacer. Y hay que hacer las ciudades más habitables y no queda más remedio que dejar que las ciudades se construyan para los coches y se construyan para las personas. Le noto cabreado, catedrático. Bueno, es que no es el primero, ¿no? Y como decía, no es que tengan un calentón, no, esto lo piensan y lo dicen deliberadamente. Que a estas alturas haya alguien que piense que quemar combustibles fósiles no tiene nada que ver con el cambio climático, pues entonces, como no me puedo considerar al señor Trías un desinformado, porque no lo es, pues solo pienso que lo dice interesadamente. Hay algo que oculta, alguna política que quiere poner en marcha, no se atreve a justificarla y entonces se inventa la ciencia. Ya está, se la inventa. Y entonces, bueno, frente a eso, pues solo nos cabe cabrearnos, efectivamente, porque insulta a los científicos de Barcelona, que hay muy buenos, que pueden decir lo mismo que yo, incluso con mejores palabras, a los de Cataluña, a los de España y a los del mundo entero. O sea, lo siento mucho, usted tiene que hacer políticas a poder ser con la mejor ciencia del momento, y la mejor ciencia del momento dice que sí, lamentablemente, los coches, claro que contribuyen al cambio climático. Ya lo he dicho, en España un 25% de las emisiones procede del sector transporte, y de esas pues aproximadamente casi la mitad aproximadamente ya pues son los coches. ¿Y el otro 75%, catedrático, cómo se reparte? Bueno, se reparte de muchas maneras, pero no es lo importante. Lo importante aquí es que el sector transporte en España es aproximadamente el 25%. Él dice que hay otras muchas cosas que contribuyen al cambio climático. Por supuesto que contribuyen, ya lo estoy diciendo. En España un 25%, en promedio mundial pues aproximadamente un 20-21%. Luego queda un 80% de otras muchas actividades, porque no solo vamos en coches, construimos casas, las calentamos, en fin, hacemos muchísimas otras actividades industriales y demás, y entonces pues ahí se van esas otras emisiones. Pero decir que los coches no contribuyen al cambio climático, ya le digo, si considerase que el señor Trías es un desinformado, pues sería, hombre, pero no es un desinformado. Esta es una tendencia que viene observándose últimamente, y es que muchos políticos, en vez de enfrentarse a la realidad y hacer políticas, bueno, y si van en contra de lo que sabe la ciencia, bueno, pues que lo digan, ¿no? Pero entonces no, lo que hacen es directamente se inventan una ciencia que no existe. O sea, en fin, a estas alturas del mundo, cuando medio mundo está intentando disminuir las emisiones, incluidas las procedentes de los vehículos, pues, en fin, es un poco duro. Simplemente lo que esconde pues será alguna política que quiere poner en marcha y que no se atreve a decirlo. Bueno, pues que lo diga, pero que no se invente la ciencia. Yo eso no lo puedo tolerar, claro, como científico. No, lo siento mucho, pero no se lo puedo permitir ni a él ni a otros muchos que lo vienen haciendo. José Manuel Moreno, miembro del panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. Y una cosa más, engarzando con este debate, hablábamos antes de Unidas Podemos. Ha hecho una cosa Unidas Podemos llamativa esta semana, que es proponer la prohibición de vuelos cortos cuando haya una alternativa más o menos rápida en tren. Es una propuesta que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha incluido en sus enmiendas al proyecto de ley de movilidad sostenible. ¿Qué vuelo sería, Marina? Pues para los pasajeros, cuando el mismo viaje se puede hacer en tren en menos de 4 horas, a mí se me ocurre ya Madrid-Barcelona, por ejemplo, o Madrid-Sevilla o Málaga, y para los aviones de carga, para mercancías, los que se puedan sustituir por un trayecto de tren de 6 horas o menos. Es una medida, explican, para reducir emisiones, porque el tren es un medio mucho más sostenible que el avión. Lo que plantea la enmienda es esto, que en un plazo máximo de 1 año, a partir de que se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, el Ministerio de Transportes tenga listo un informe exhaustivo sobre esta posibilidad,
sobre la prohibición de estos vuelos y lo presente ante el Parlamento. Eliminar aviones, recordamos, de pasajeros que puedan llegar a destino en un tren en 4 horas y para mercancías cuando la alternativa es de 6 horas, con las excepciones, señala, que decida el Ministerio de Transportes y para cuando esa alternativa ferroviaria cumpla unas condiciones, unas frecuencias, unos servicios mínimos. En Francia, por cierto, han apostado por una medida más ambiciosa y Bruselas les ha dicho que sí. La ley del clima francesa tiene una disposición para suprimir los vuelos nacionales cuando se puede hacer el mismo viaje en tren en menos de 2 horas y media. No tiene fecha todavía de entrada en vigor. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Nos vamos, señores, pero no sin antes volver a saber cómo les va a nuestros enviados especiales al caos ferroviario de esta noche. Adrián del Pozo, ¿dónde sigues, amigo? Hola, Aymar, pues ahora se ha vuelto a parar este tren, es la tercera vez que se para a escasos 12 kilómetros, diría yo, de entrar en Madrid. Se ha parado el tren hace unos 10 minutos y seguimos parados, la tercera vez que ha parado. Este tren ha salido de Bilbao, se ha parado en Burgos, se ha parado en Valladolid y ahora se ha parado antes de entrar a Madrid. Y María, tú sí has llegado, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Por fin. Pues sí, hace nadita, acabo de llegar y estoy en el coche camino de casa. He tenido viernes mejores, pero no me lo he pasado tan bien con la radio, con usted. Un beso, María. Chao. Lourdes López Cumbre, Juan Manuel de Prada, Daniel Bernabé. Hasta la semana que viene. Venga, adiós, buenas noches. Adiós. Disfruten del fin de. Nos escuchamos el lunes, hora 25 desde Ibiza. Adiós. Hora 25, con Aymar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.